Hace más de 2000 años, Aristóteles nos dijo que la virtud es un equilibrio entre dos extremos, el exceso y el defecto. Con Bitcoin superando los 100.000 euros, esto me lleva a pensar, ¿cuánto Bitcoin deberías bancarizar? Porque, claro, si atendemos a las enseñanzas del bueno de Aristóteles, el número no debería ser cero, pero entiendo que tampoco debería ser todo, ¿no? Ahora, si te he perdido con bancarizar, pues quizás sería bueno empezar por ahí. Hay muchas maneras de poseer Bitcoin. Tú puedes poseer Bitcoin porque lo has minado honradamente, porque lo has minado robando electricidad, porque lo has comprado en una bolsa regulada o porque lo has comprado a otro tipo en un callejón. O puede ser porque lo hayas robado a un tipo en un callejón, pero también puedes tener Bitcoin porque lo has obtenido como pago a un servicio legal o porque lo has ganado como pago a un servicio ilegal. Como ves, muchas maneras y seguro que hay muchas más, o sea que tantas y tantas maneras. Algunas de estas maneras de obtener Bitcoin te permiten poseer Bitcoin legalmente. Un Bitcoin que podríamos llamar blanco, que sería Bitcoin con un origen plausible, legal y en papel preferiblemente que muestre cómo llegó ese Bitcoin a tus manos. Este es un Bitcoin que se podría bancarizar, es decir, que podría entrar en el circuito bancario. Imagina que mañana el Banco Santander, el BBVA, el que tú quieras, decide entrar en la custodia de Bitcoin, en el negocio de la custodia de Bitcoin. Si posees Bitcoin blanco, tú podrías plantarte ahí en el banco en la ventanilla de 8:30 de la mañana a 9, porque no abren mucho más tiempo, y decir, oye, mira, este Bitcoin que tengo aquí, me gustaría que ustedes a partir de ahora me lo custodiasen. Y el Santander aceptaría, porque sabría que si mañana el regulador de turno le pregunta por cómo llegó Antoñito a poder depositar 20 Bitcoin en su banco, el banco, Santander, podría demostrar su procedencia de forma suficiente y así cubrirse de cualquier problema. Ahora, si el Bitcoin es negro, es decir, si Antoñito no tiene 80 papeles demostrando la procedencia legítima de ese Bitcoin, entonces el Santander ya no tocará ese Bitcoin porque podría ser acusado de financiar o permitir o fomentar la financiación del terrorismo. ¿Pero acaso es Antoñito, pobre Antoñito, un terrorista? Pues el tema es que a día de hoy tener dinero de procedencia indemostrable te convierte en terrorista. Es un poco mierda, porque a Antoñito ni siquiera le prometen 72 vírgenes si muere. Es un terrorista desincentivado, pero es lo que hay. Por tanto, tú puedes tener Bitcoin legal, o digamos plausiblemente legal, con una historia, una narrativa que tiene sentido, pero también podrías tener Bitcoin de procedencia desconocida y por tanto ilegal de cara a su bancarización posible. Y la duda que quiero introducir en tu mente, como si esto fuera una mala secuela de la película Inception, es si debes estar cómodo con el color del Bitcoin que posees a día de hoy. Porque puede que lo tengas todo blanco y creas que eso es lo bueno. Pero también puede que lo tengas todo negro y te preguntes si deberías bancarizar. En ambos casos hay motivos para planteárselo. Así que dale like si pensabas dedicar estas navidades a pensar en tus cosas, porque fíjate, pronto tendrás más motivos para hacerlo. Y vamos al lío. En preparación de este vídeo, previsor que es uno, pregunté a la gente de Twitter si se planteaban bancarizar Bitcoin adquirido sin KYC, es decir, Bitcoin de procedencia difícilmente demostrable o Bitcoin negro por simplificar. Casi un 25% de esta encuesta afirmó plantearse el bancarizar dicho Bitcoin. ¿Y por qué querrían blanquear ese Bitcoin? ¿Acaso tienen síndrome de Michael Jackson? Pues veamos las ventajas que podría tener esto. Primero, poder vender grandes cantidades. Si quieres gastar una gran cantidad de Bitcoin, como por ejemplo si quieres comprarte una casa, entonces muy posiblemente tengas que vender entre 100, 200, 300, no sé cómo te gustan a ti las casas, pero bueno, más de 100.000 euros en Bitcoin
posiblemente tendrías que vender. Y hacer esto sin pasar por una bolsa regulada o un banco es prácticamente imposible a día de hoy. Incluso si pudieras hacerlo poco a poco usando plataformas de intercambio de Bitcoin sin KYC, que se puede, alguien pagado de tus impuestos acabaría preguntando de dónde ha salido ese dinero, porque aunque poco a poco, al final ha salido tanto dinero que ha permitido a este señor comprarse una casa y ya te digo yo que este funcionario preguntará, oye, ¿de dónde ha sacado el dinero? Es que son así. Si les pagan por molestar, entonces preguntarán. Y tengo entendido que si ante la pregunta de dónde salió ese dinero dices que no sabes o que te lo encontraste, pues creo que la cosa no acaba bien. Puede ser que tengas un problema. Así que el Bitcoin blanco, por otra parte, es uno que se puede vender fácilmente. Tú tienes Bitcoin blanco, vas allí, lo vendes, pagas tus impuestos, claro, y listo, arreglado. Cosa que no es tan sencilla de hacer con Bitcoin negro. Segundo, usar Bitcoin como colateral. Nos estamos acercando a un punto en el que va a ser común el poder usar Bitcoin como colateral para préstamos en los bancos. Vas a poder, por ejemplo, volviendo al caso de la casa, vas a poder comprarte una casa dejando como colateral, no la casa, sino Bitcoin. Y es que cuando tú vas a comprar una casa con dinero del banco, realmente la estás comprando y dejando como colateral la casa. O sea, te están dando dinero, te está diciendo, vale, un momento, compro la casa, toma banco, la casa que te dejo yo aquí como garantía de que te pienso devolver este dinero en algún momento. Bueno, esto en el caso de las casas te suelen dar, cuando dejas una casa como colateral, te suelen dar hasta el 80% del préstamo, del valor de la casa en préstamo, a veces más incluso, porque es un mercado conocido, con mucha historia, un mercado en el que todo el mundo confía. Las casas siempre suben, ¿no? Eso dicen. En el caso de Bitcoin, claro, esto no sería así. De hecho, ya se está empezando a hacer y normalmente te dan más o menos un tercio del valor en Bitcoin que dejas. Es decir, tú dejas 100.000 euros en Bitcoin ahí y te dan 33.000 euros de préstamo respaldado por ese Bitcoin. Pero esto irá mejorando con el tiempo y podrá llegar un momento en el que tú puedas dejar 100.000 euros en Bitcoin y te den 80.000 euros de préstamo. Esto lo puedas hacer si tienes un Bitcoin bancarizable. Si no lo tienes, pues no. Y podrías decir, bueno, esto también se puede hacer de forma descentralizada, peer-to-peer, con Bitcoin negro. Es decir, tú puedes ir a bolsas descentralizadas donde puedes obtener préstamos en Bitcoin sobre Bitcoin, dejando Bitcoin como colateral. Sí, efectivamente, se puede, pero no en cantidades que te permitan comprar una casa, no en cantidades tan importantes que puedas comprar la casa, porque de nuevo tendrías al tipo preguntando, oye, ¿este dinero de dónde ha salido? Tercero, custodia en el banco de toda la vida. Podría ser que quisieras custodiar tu Bitcoin en el banco donde tienes las cuentas bancarias, donde tienes los préstamos, donde tienes domiciliados los recibos, donde tienes a tu amigo Paco de toda la vida. Podría ser que quieras esto porque estás acostumbrado a ello, estás acostumbrado a tener el dinero ¿dónde? En el banco. Y si tu dinero es Bitcoin, pues ¿dónde lo tienes? En el banco. Entonces, hay gente que está acostumbrada a esto y hay gente a la que le gustaría esto. Pero también podría ser que quisieras custodiar tu Bitcoin en el banco de toda la vida simplemente porque ofrecería otras ventajas, como por ejemplo mejorar tu rating de cara a futuros préstamos, alquileres y demás. Pues si tienes un par de Bitcoin y lo tienes en el banco, te resulta mucho más fácil demostrar tu solvencia financiera que si vas al banco y juras por Snoopy que tienes Bitcoin ahí en un ledger en casa. Que, hablando de ledger, por cierto, no dejes tu Bitcoin en un ledger. O sea, en un ledger, no. Una solución al tema de la custodia que no implica dejar tu Bitcoin en un banco y al tiempo ofrece algunas de las ventajas de un banco, como la fácil demostración de tu solvencia con ese Bitcoin, sería OnRamp. Me gusta OnRamp porque es un servicio de custodia profesional que no involucra a un tercero solamente, es decir, que no implica que dejas tu Bitcoin en la ventanilla de Paco, sino que lo que hace OnRamp es que crea un monedero multifirma en el que están 3 empresas dedicadas profesionalmente a la custodia de Bitcoin y cada una de ellas tiene una firma para que ninguna de ellas tenga el control directo sobre tu Bitcoin. Tú les dices a OnRamp que creen ese monedero y ese monedero está distribuido entre estas 3 empresas que se dedican, como digo, independientemente a la
custodia de Bitcoin. Es interesante este servicio, a mí me parece que es óptimo porque a ti te permite externalizar totalmente la custodia de Bitcoin, pero no te hace depender de un tercero únicamente, ya que, como digo, lo que haces es crear un multifirma con estas tres empresas, de forma que ninguna de ellas tiene el control sobre tu Bitcoin. Hace falta que dos de ellas firmen para que ese Bitcoin se mueva, y lo hacen únicamente si se cumplen los requisitos y las condiciones que tú planteas al decidir depositar tu Bitcoin ahí con ellos. Así que si quieres guardar tu Bitcoin de forma que esté segura y que no esté en manos de un solo tercero, mírate OnRamp, y si te das de alta con el código UPSB o usando el enlace que está en la descripción o en el comentario fijado, te darán hasta $250 por darte de alta. Así que ya estás tardando. Las ventajas, por tanto, de bancarizar tu Bitcoin es que te beneficias de los servicios que a día de hoy ofrecen los bancos tradicionales. Pero claro, esto también tiene sus inconvenientes. Primero, exposición a un tercero. Tener Bitcoin blanco o Bitcoin bancarizable implica que tienes exposición a un tercero que sabe que compraste Bitcoin, ya sea la bolsa donde lo compraste o el banco donde decidas depositar ese Bitcoin. En ambos casos estás expuesto a que o bien tus datos se filtren y acaben donde no deben, o directamente a que el tercero sea negligente o malicioso y tu Bitcoin desaparezca. Esto no es extraño, ha pasado muchas veces. De hecho, el otro día hablaba con un chico que en una charla de Bitcoin, o sea, que el tipo es Bitcoiner, pero en este momento no tenía nada de Bitcoin, y me dijo literalmente que no tenía nada de Bitcoin porque estaba quemado de cuando FTX implosionó. O sea, tenía bastante Bitcoin, lo tenía en FTX, desapareció, y desde entonces, aunque le sigue interesando, no ha comprado simplemente porque le quemó la experiencia. Que eso no te pase a ti, casi se me salta una lágrima. Segundo, exposición a un gobierno. Si el banco o la bolsa sabe que tienes Bitcoin, ya te digo yo que el gobierno, si quiere, también lo sabe. Y medidas como por ejemplo la Travel Rule en Europa hacen que el Bitcoin adquirido en una bolsa o en un banco se pueda mover únicamente por los que el gobierno decida que son los circuitos oficiales, que es un poco al final como tener Bitcoin en un zoo. Cabe esperar que reglas como esta se sigan extendiendo y hagan que tu Bitcoin esté mucho más controlado, lo que implica que hasta cierto punto deja de ser tuyo. O sea, en el momento en el que no eres tú el único que controla ese Bitcoin, sino que está en o bajo el control del gobierno, entonces ya no es tuyo, pues el gobierno tendría mucho más fácil la confiscación. Tercero, tratar con Hacienda. Claro, el Bitcoin blanco, como Bitcoin obtenido legalmente, está sujeto a los impuestos de toda la vida de Dios, a los que tendrás que hacer frente si decides vender para comprarte esa casa que te gusta y decides hacerlo con Bitcoin aportando, en este caso, una ganancia. Si declaras una ganancia por una venta en Bitcoin, entonces tendrás que pagar esos impuestos, cosa que no ocurre si tienes Bitcoin negro y lo vas gastando ahí poco a poco a tu bola en tus cosas, o si vendes Bitcoin negro pues a través de servicios que existen y declaras una ganancia, bueno, no, obtienes una ganancia, en este caso no declarada porque nadie sabía que tenías Bitcoin. Entonces, y seguramente, dichos estos ejemplos, os diría que seguramente se os ocurran más ventajas y también más inconvenientes de tener Bitcoin blanco o Bitcoin negro, que podéis dejar, por favor, en los comentarios. Pero creo que con estos que he comentado, la idea está clara. Y es que el Bitcoin blanco ofrecería más posibilidades y facilidades que el Bitcoin negro, pero a costa de menor control, permitirte menor control sobre tu riqueza. Y visto así, volvemos un poco a la pregunta. ¿Deberías bancarizar si lo tienes todo en negro? ¿Deberías obtener Bitcoin negro si lo tienes todo en blanco? Pues yo respondería a ambas preguntas con otra pregunta. ¿Saldrá el sol mañana? Y diría más, creo que no corre prisa. Para el que tiene todo en blanco hay opciones sencillas de empezar a crear un pequeño stash, una pequeña acumulación en negro por si, Dios no lo quiera, el autoritarismo monetario se acaba cerniendo sobre nosotros. Esto no pasará en un corto periodo de tiempo, al menos no pasará de un día para otro, me refiero, así que muy probablemente lo que consigas acumular en negro entre hoy
Y ese momento, que podría darse, pero como digo, no creo que pase de un día para otro, debería ser suficiente para darte tranquilidad en el futuro si esto se produce. O sea, si viene alguien y controla demasiado tu Bitcoin o te lo confisca directamente, el Bitcoin blanco, bueno, pues te quedaría ese Bitcoin negro que has ido acumulando. Y para el que tiene todo en negro, bueno, esto es un caso interesante porque digamos que como todo en la vida, se abren muchas más soluciones cuando tienes 1.000.000 de euros que cuando tienes 1.000 euros. En este caso, la apreciación de Bitcoin, la apreciación que suele llevar Bitcoin o que suele tener Bitcoin a lo largo del tiempo, ayuda a que el que tiene todo en negro encuentre soluciones a la bancarización. Pues la bancarización no es, yo diría, en ningún caso imposible, independientemente de lo extraña que sea la procedencia o lo inexplicable que sea la procedencia de ese Bitcoin. Al final todo depende un poco de cuánto estemos hablando. Si tienes mucho o si tienes poco, pero dentro de un tiempo, ese poco que tienes pasa a ser mucho en euros o en dólares, pues encontrarás que bancarizarlo ya resulta más asequible. Por tanto, tanto para el que lo tiene todo en blanco o como el que lo tiene todo en negro, probablemente esperar le permitirá opciones, pero eso sí, es algo que es bueno empezar a plantearse. Por tanto, hablando de plantearse cosas, lo importante, como digo, es pensar qué objetivo tienes con tu Bitcoin para el medio plazo. Ya lo tengas blanco o negro, qué objetivo tienes. Y recordar lo que dijo Aristóteles. La virtud no es un punto fijo, sino que depende de las circunstancias y de la persona. Ser virtuoso implica usar la razón para encontrar ese equilibrio en cada situación. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que si quieres ser virtuoso del todo, te puedes suscribir a la newsletter del podcast. Y te mando un mail los sábados. En este mail va incluida la virtud y también va una historia que trata algo que tenga que ver con Bitcoin. En la última hablábamos de la historia de Masayoshi, que por lo visto se ha puesto de moda hoy también porque ha decidido o acordado invertir unos 100.000 millones de dólares en Estados Unidos. Bueno, pues esta historia narraba, bueno, la historia de Masayoshi me parecía original porque tuvo un origen Masayoshi Son en su vida interesante y bueno, esto luego lo enganchaba con dónde invertir o cómo invertir en tu vida para, digamos, que te vaya bien. Bueno, el caso es que en estas historias narro, pues eso, historias que tienen que ver con Bitcoin o historias desde un ángulo bitcoiner, un poco como lo que pasa aquí, pero con la facilidad que te da la palabra escrita. Recuerda también que si quieres custodiar tu Bitcoin y hacerlo tú mismo, puedes hacerlo y puedes hacerlo con una Bitbox. Una Bitbox es un dispositivo pequeñín, una especie de USB que te puedes comprar, te llega en un par de días si estás en Europa. Puedes comprarlo con un descuento si usas el código UPSB en la descripción o en el comentario fijado y este dispositivo tan chiquitín y tan molón te permite la autocustodia de tu Bitcoin para que si has adquirido Bitcoin en algún lugar que nadie sabe que lo tienes y quieres guardarlo de forma segura, pues oye, mira, hacerlo en una Bitbox creo que es una buena solución. Es un dispositivo fácil de usar y muy seguro, te permite crear multifirmas y todo, así que muy, muy versátil también. Así que échale un vistazo y cerremos el mañanero de hoy recordando el nacimiento en tal día como hoy, y me ha costado un poco encontrarlo, pero celebremos que lo he hecho. Willard Libby, quien, dirás, ¿quién narices es Willard? Bueno, dirigió el equipo que desarrolló la datación por carbono 14. La datación por radiocarbono que revolucionó la arqueología y la datación de artefactos. Y me viene genial lo de Willard Libby porque esta datación, esta arqueología es precisamente lo que se emplea hoy de manera menos científica para tratar de descubrir el origen del Bitcoin que tienes en tu monedero. Así que la culpa de todo al final la tiene el pobre Willard, que ni siquiera lo conocías y fíjate, es culpable de todo lo que pasa con la arqueología de monederos bitcoiners.